Carlos Paitán Contreras, experto en arbitraje y socio del estudio Paitán y Asociados Abogados, está con nosotros para hablar de las denuncias, dos denuncias que debe enfrentar hoy el Estado peruano ante el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones, el CIADI del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros, doctor Paitán. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son dos de esos casos? Uno es muy conocido, el del Banco Nuevo Mundo. Bueno, sí es conocido por la implicancia que ha tenido desde el año 2000, que ha sido registrado recientemente por la señora Levy en su condición de inversionista controlante indirecto, que es un término técnico del Tratado de Perú, entre Perú y Francia sobre protección de inversiones, ha registrado esta solicitud. Y ella lo que está reclamando, al igual que el otro proceso arbitral, es cuestionar atribuciones regulatorias de los estados que no han sido legítimas a su consideración y, por tanto, desde el punto de vista del derecho internacional, conllevaría responsabilidad internacional del Estado, en la medida de estar ante actos arbitrarios, desproporcionales, ilegítimos, que, dañarían o hubieran frustrado sus inversiones en el país. El otro proceso es la de un inversionista chino, Zai Apsun, un nombre, natural, que está en el sector pesquero y lo que ha cuestionado es la acción regulatoria de la SUNAT, específicamente en la actuación de la discrecionalidad del ejecutor coactivo y hasta qué punto esa atribución y discrecionalidad puede ser arbitrario o no, que conlleve violación a los compromisos asumidos en el Tratado Perú-China en particular. ¿Cuál era la legislación peruana en esa época? Y vamos por partes, porque aquí hay que hacer una especie de ayuda en memoria de lo que pasó hace ya casi 11 años. El Banco Correcto. Nuevo Mundo fue intervenido en el año 2000 y mucha gente recuerda el nombre del banco, pero tal vez no la historia de lo que ocurrió en aquella época. Pueden haber distintas opiniones o distintos puntos de vista respecto a la misma, respecto a la justicia o no de la intervención, a la legalidad o no de la intervención, pero vamos por partes si le parece. ¿Qué decía la normativa en aquella época y si de acuerdo a la misma procedía o no la intervención? La normativa o la legislación doméstica en particular es tomada en cuenta en estos procesos para analizar los hechos puntuales de cada caso en particular. La interpretación del tratado es en función del derecho internacional. Ahora, respecto a tu pregunta, definitivamente hay causales de intervención de un banco que pueden variar en el tiempo, pero son taxativas y son muy puntuales. El hecho es que en el caso del Banco Nuevo Mundo fue intervenido en el año 2000 como consecuencia de una serie de inspecciones realizadas por el regulador de esa época, la Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto. El tema está en analizar si esa actuación del regulador fue legítima en función de sus atribuciones que el Estado tiene para llevar a cabo ese tipo de regulaciones. ¿No le correspondía a la SBS hacer? Le correspondía, digamos, regular esa intervención, pero el análisis va más allá, va a determinar si es que este acto administrativo, acto regulatorio, es tan solo un acto para disfrazar un acto arbitrario o si fue producto de un acto legítimo. Claro, pero solo podría servir para disfrazar un acto arbitrario en el caso de que la legislación en su momento no se cumpliera. Por eso le preguntaba si se cumplió o no con lo que la legislación en ese momento. Bueno, a nuestro entender y de lo que se ha visto de la argumentación, no queda claro que, digamos, la aplicación de los supuestos fueron muy claros por parte del regulador. Porque acá en el tema del Banco Nuevo Mundo en particular hay toda una historia anterior. Hay una historia en la cual hay informes de clasificadoras de riesgo, informes de empresas de auditoría, un año antes de la intervención, señalando que los ratios y los índices del banco eran totalmente aceptables dentro de un esquema en donde, recordemos, había una crisis económica complicada en el país y que posteriormente en menos de 6-8 meses procede una intervención por falta de liquidez del banco. Entonces, aquí hay todo un conjunto de componentes que se tiene que analizar y que, digamos, la legislación en esa época para la causal de intervención es el agua o la gota que rebalsa el vaso de agua, porque es la formalidad que se obtiene, que se consigue. Pero el análisis va a ser dado en el tema de los hechos y el comparativo que se hace respecto de otros bancos del sistema, sean empresas nacionales o extranjeras. La regulación existía y, como usted bien ha dicho, y quiero ser un poco más concreta en este caso, supuestamente al haber caído
en morosidad, ¿no es cierto?, ante la Cámara de Compensación, que era la entidad que vela por la liquidez del sistema financiero. Ellos se configuraban en una situación, en una causal legal de intervención. Entonces, por lo que entiendo, por lo que usted describe, es que la legislación existía, podía obviamente aplicarse, pero las cifras para lograr la interpretación correcta y en todo caso concluir que era necesaria una intervención, esa interpretación no fue hecha adecuadamente, esas cifras no fueron tomadas como debieron ser tomadas. Una serie de informes, digamos, que existen de la época, señalan de que en una época de crisis el banco estaba en una situación, digamos, aceptable dentro de este contexto económico, y que ese mismo tratamiento que se le dio al banco no fue el mismo que se le aplicó a otras entidades financieras. ¿Que estaban en la misma situación? Que estaban en una misma situación, hasta peor. O estaban ligeramente mejor. Digamos, en estos arbitrajes internacionales lo que hace es expandir el panorama para ver a este inversionista cómo fue tratado dentro de la legislación, y si es que el Estado, en este caso el Estado peruano, fue consecuente con el tratamiento en su conjunto, no solamente con ella, sino también con el resto de empresas que compiten en un determinado sector. Claro, la ley tiene que ser la misma para todos, no puede haber ningún tipo de discriminación. En suma, ese es el criterio que se maneja de manera general, no solamente por un tema de seguridad jurídica, sino por un tema de tratamiento igualitario entre el inversionista nacional y el inversionista extranjero. Y más allá de la forma en la que se aplicó la ley, es decir, si fue o no fue la forma correcta, es decir, si este caso o para este caso específico se cumplían los puntos necesarios para finalmente llevar a cabo la intervención. Más allá de eso, el proceso en el que se acabó, el proceso que siguió el Banco Nuevo Mundo, ¿ese proceso también ha sido llevado ante el CIADI? ¿Son las dos cosas? Porque son dos partes distintas. No, lo que sucede es que el Banco Nuevo Mundo tiene muchas aristas. Respecto de tu primera inquietud, definitivamente se analiza la ley. Ahora, la ley puede ser bien aplicada, pero desde el punto de vista del derecho internacional, cuando un inversionista se acoge a un tratado, eso no necesariamente es suficiente. Puede haber una ley o puede haber una interpretación de la ley doméstica legítima, pero eso no necesariamente que sea legítima desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, eso también es una opción que se está barajando en este caso. Y respecto de los actos posteriores a la intervención misma, hay una serie de, digamos, hechos posteriores al 2000, en donde, por ejemplo, los accionistas siguen solicitando información a la Superintendencia de Banca y Seguros, cuentan con resoluciones judiciales de un proceso constitucional de habeas data que lo llevó los abogados encargados del tema, en donde la SBC no entrega información. Entonces, hay una serie de temas o actos posteriores que también van configurando nuevos actos dentro de este conjunto único de la controversia del banco, que, a nuestro entender, también son causales de violación del Tratado de Protección de Inversiones entre Perú y Francia. Ahora, si bien la legislación internacional, que es la que entra a tallar aquí, hará la evaluación pertinente en el marco del CIADI, la legislación internacional también reconoce la soberanía de cada Estado. No, definitivamente. Acá hay dos intereses de por medio. Hay dos tendencias también doctrinales en este sentido. Por un lado, la inclinación proinversionista sobre una doctrina conocida como los efectos, sin entrar a analizar las atribuciones soberanas de cada Estado en regular a los privados dentro de la actividad económica dentro de sus jurisdicciones, y la otra, el otro extremo del péndulo, en donde se reconoce el poder de policía de los Estados para regular todo lo que consideran pertinente a lo que podría ser el sistema financiero, el tema tributario, el tema medioambiental. Ambos intereses se ven dentro de ese proceso arbitral. La diferencia radica en que puede ser un acto regulatorio, en la medida de que sea legítimo, en la medida de que no sea arbitrario, en la medida de que cumpla ciertos parámetros mínimos de igualdad con el inversionista, y si no son cumplidos, el Estado podría ser sancionado por responsabilidad internacional. Todo eso se define en el marco del CIADI. El punto de análisis es ese. A ver, ahora, de todas formas,
esa evaluación va a ser una evaluación, me imagino, muy larga, porque todos aquellos puntos y aquellas cuestiones claves que usted ha mencionado no son fáciles de evaluar. Es decir, a lo que usted se refiere es que, me imagino, además, hay que colocarse en el contexto de la época, ver qué ocurrió con otras instituciones para determinar si el trato fue o no igualitario, para determinar si hubo o no hubo un trato discriminatorio, para determinar si esta empresa del sistema financiero fue sacada del mercado y se encubrió una actuación en realidad expropiatoria, ¿no? Correcto. Muchas cosas que van a tener que ser definidas. ¿Cuánto tiempo se tiene para eso? ¿Hay plazos? ¿En qué va el proceso? Bueno, el proceso en este momento está en la designación de los árbitros para conformar el tribunal arbitral, pero, digamos, dentro del proceso, el tribunal y las partes se ponen de acuerdo para establecer un cronograma de actividades. Las audiencias duran 2-3 semanas, corrido, a diferencia de lo que uno puede entender a otro tipo de arbitrajes o el Poder Judicial mismo, en donde, digamos, se aprovecha la presencia de todos los testigos y todos los expertos justamente para darle todas las herramientas que el tribunal requiere. En el caso, por ejemplo, del Banco Nuevo Mundo, y esto no es un misterio, se va a pedir la intervención de los funcionarios del SBS para que sean interrogados por los abogados de la demandante, y no solamente eso, sino también por, digamos, algún profesional, un fiscal del crimen del Distrito de Nueva York, justamente por lo que se busca es acercarse a la verdad, a qué es lo que realmente sucedió, y de esta manera determinar si fue una intervención legítima producto de una mala gestión de los administradores, o fue un acto arbitrario, un acto irregular, un acto expropiatorio. ¿Qué argumentos tienen ustedes o exponen ustedes ante el CIADI para sustentar esta última posición, que es la que tienen ustedes? Bueno, básicamente es el Tratado Perú-Francia, en donde recoge estándares internacionales de protección y garantías a los inversionistas franceses que hayan invertido en el país o estén invirtiendo en el país. Los estándares de trato justo equitativo, trato nacional, protección y garantías plenas, y la prohibición de expropiación que todo Estado, que se le impone a todo Estado. ¿Tienen información sobre cuáles pudieron haber sido los intereses de la época por sacar al Banco Nuevo Mundo, si así fuera, si así ocurrió, del mercado financiero? ¿Están presentando algún tipo de pruebas de los intereses que pudieran haber habido de por medio? Bueno, lo que sucede es que lo que nosotros buscamos es determinar si el acto del Estado fue legítimo o no. Ir más allá, identificar a un potencial, no sé, sector competitivo que de otra manera conspira contra el Banco Nuevo Mundo, o identificar exactamente quién es, digamos, el proceso no es relevante. Lo que buscamos es si es que este acto realmente contiene todos los requisitos que el derecho internacional exige. Más allá de eso, al tribunal y a nosotros en particular nos es relativamente indiferente. ¿Qué ha pasado con los ahorristas del Banco Nuevo Mundo? Bueno, dentro de este esquema del problema Banco Nuevo Mundo hay muchas aristas que tiene. Uno de estas aristas entendemos que es la cuestión relacionada a los intereses de los ahorristas. Nosotros estamos viendo el tema netamente del inversionista en sí. Ahora, de hecho, no hemos hecho un análisis al detalle de qué podría pasar con los ahorristas, pero, digamos, de obtener un laudo arbitral favorable en donde se determine que el Estado es responsable producto de que fue un acto regulatorio irregular, arbitrario, que no cumplió los estándares internacionales para este tipo de intervención y que no se debió a una mala gestión de los administradores. Bueno, definitivamente hay un antecedente para que los ahorristas vean de quién fue el que ocasionó este daño a efectos de que ejerzan mejor crean convenientes sus derechos. Claro, porque el banco debe preservar su capital y debe preservar también el de sus ahorristas. Entonces, ¿por qué no se incluyó a los ahorristas en esta demanda también? Porque lo que pasa es que el CIADI es entre inversionista extranjero y el Estado. ¿No había alguna forma de incorporarlos? No hay una forma de incorporarlos. ¿Con los ahorristas que, al igual que los inversionistas, perdieron dinero ahí? No, acá el que está planteando el reclamo es el inversionista directamente. Ahora, dentro del proceso hay figuras como el amicus curia, que son los amigos de la Corte, con la traducción, que bueno, hay que evaluar si es que realmente cumplen los requisitos para que se puedan apersonar y decir su verdad. Doctor Paitán, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Carlos Paitán Contreras, experto en arbitraje y socio del estudio Paitán y Asociados Abogados, ha estado con nosotros. Vamos a una pausa para volver con las noticias internacionales.